Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Alberto Pichón Neira, tengo 47 años. Hace ya algunos años me dedico a la investigación y profundización y enseñanza de la metafísica china. La metafísica china comprende varios aspectos. Y lo que pretendemos ahora es, si bien es cierto, no tiene una relación directa con el coronavirus, pero sí queremos dar una información o un alcance de por qué en la antigüedad había ciertas cosas que algunas mujeres no podían hacer. Lo que pretendemos aquí ahora es dar la información de las razones del por qué. No es un enfrentamiento entre machismo y feminismo, es simplemente dar razones técnicas del por qué se hacían ciertas cosas en el pasado. Y luego de eso, si tienen algunas preguntas, con mucho gusto se las respondo. Nada más no pretende ser una batalla de quién tiene la razón. De hecho, no me interesa tener la razón. Simplemente me interesa exponer cierto tipo de razones del por qué en el pasado se hicieron las cosas de una manera. ¿Ok? El tema tiene que ver por qué no había maestras de feng shui o de metafísica en la antigua China. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué había esto? Y esto viene directamente de una enseñanza de mi maestro, de mi sifu, Mong Li Ching. Esto es un tema explicado directamente por él, es una enseñanza dada directamente por él, es un comentario dado directamente por él, y es justamente lo que voy a exponer aquí, ¿va? Eh, Porque no es fácil de escribir por qué en la antigüedad no existían mujeres dedicadas a esto. No es muy simple de explicar, porque abarca muchos aspectos, abarca el aspecto filosófico, abarca el aspecto de la cultura, abarca el aspecto de la tradición y también abarca el aspecto espiritual del chi relacionado con el taoísmo. ¿Por qué? Porque el feng shui, si me dedico específicamente al feng shui, es un término simple, porque en realidad el feng shui, en lo que hacemos en la metafísica, en el feng shui, es manipular el chi, ya sea la parte yin y la parte yang del chi, ¿para quién? Para beneficio del hombre. Y cuando hablo de hombre, me refiero a hombre y mujer. Hablo del ser humano, beneficio del hombre. Por lo tanto, tenemos que entender qué cosa es chi, ¿no? Y dentro de lo que es el chi, sin ser necesariamente una tesis sobre esto, en términos generales, básicamente es lo que respiramos, es lo que le da vida a las cosas, es lo que le da vida a la mirada de cosas, ¿no? Así que muchos lo pueden entender como si fuera energía, pero es un poco más allá de energía. El Sanshu, el libro del entierro, ya lo menciona, el chi se mueve con el viento y se retiene con el agua. Entonces, cuando hablamos de chi, necesariamente a grandes rasgos hablamos de vapor de agua. Mucha gente dice, pero el sol, bueno, el sol da calor, no es necesariamente chi. El sol y los rayos solares no pueden moverse con el viento, ni ser retenidos con el agua, ¿no? Entonces de ahí partimos. Chi, muchos lo traducen como si fuera energía, pero es un poco más de eso. ¿Vale? Pero para clarificar esto, debemos entender que existen tres categorías principales de chi, que es lo que manejamos en la metafísica china. El Tian Qi, que es el chi celestial, el chi terrenal y el chi humano. Estos tres tipos de chi tienen muchas subcategorías. Estas tres principales categorías se pueden dividir en dos partes: el chi de la naturaleza y el chi del espíritu. Entonces, para nosotros determinar esto y tratar de entender razones lógicas del por qué en la antigüedad la mujer no tenía, digamos, permitido participar en la metafísica china, debemos entender el tema del chi. ¿Qué es el chi? Tres tipos: chi celestial, chi humano, chi terrenal. Y estos tres tipos de chi se dividen en dos grandes principales: chi de la naturaleza y chi del espíritu. El chi de la naturaleza comprende el chi terrestre, el chi climático, el chi estacional y el chi del tiempo. Un chi del tiempo que incluye años, meses, días, horas, minutos y segundos. Luego tenemos el chi del espíritu. Y el chi del espíritu comprende el chi sagrado de las personas buenas, el chi de los santos, el chi de las deidades, ¿no? Pero también corresponde al chi de los espíritus malignos, el chi de los fantasmas malos,
y el chi de otros seres malos. Entonces tenemos chi de la naturaleza y chi del espíritu. Y aquí hay un hecho importante que uno debe saber, que las tres categorías de chi no están separadas. Las tres categorías de chi se superponen, se mezclan, creando múltiples permutaciones y combinaciones interminables. No están separadas. No es que este chi empieza aquí y termina aquí y de aquí sigue para acá. No, se combinan. Y eso es algo que debemos tener siempre presente para comprender muchas cosas. Entonces, un hecho que es importante entender es que existe la superposición y la mezcla entre lo que conocemos como chi de la naturaleza y chi de los espíritus. Hay una mezcla y hay una combinación, hay una superposición. Entonces, vamos a dejar esto de lado, porque esto es un poco mucho más profundo, que quizás en otro momento se pueda profundizar, pero vamos a dejar eso de lado. Teniendo ese concepto básico, ¿no? Vamos a regresar otra vez al porqué de este problema, por qué las mujeres no estaban incluidas dentro de las prácticas, ¿no? De la metafísica china. Ahora, cada factor de esto está íntimamente relacionado con un factor anterior y uno tiene que entender ciertas cosas, como por ejemplo, desde el punto de vista de la cultura y la tradición. Si nosotros hacemos un análisis rápido del tema de la cultura y la tradición, una de las razones principales por las cuales no había mujeres que se dedicaran a la metafísica china, específicamente al feng shui, en la antigua China, es porque había una mentalidad cultural y tradicional china muy arraigada. ¿Por qué? Porque la antigua China era una sociedad patriarcal. Y esta sociedad patriarcal, el hombre era el señor de la casa y las mujeres no. Entonces, aquí había un poco de machismo totalmente. Porque a las mujeres no se les permitía realizar la tarea de los hombres. Entonces, ¿por qué la mentalidad china funcionaba así en la antigüedad? Bueno, para hablar sobre esto tenemos que mirar un poco el tema de la filosofía china y sobre todo el tema de la filosofía del I Ching y también ver un aspecto del taoísmo, ¿va? Cuando hablamos, perdón, cuando hablamos del tema del I Ching, hay que citar algunas frases, algunos textos del tema del I Ching, como el Chou Kuan Chuan. Esto nos habla cuando decía, los sabios antiguos compusieron el I, el cambio, cumplieron con los principios de la vida y el destino. Con este principio establecieron la forma en que el cielo describe al yin y al yang. Establecieron el camino de la tierra para describir lo flexible y lo robusto. Establecieron el camino del hombre para describir la benevolencia y la justicia. Y al combinar simultáneamente estas cualidades y construir sobre ellas, obtuvieron las 6 líneas Yi del cambio que se convierten en un hexagrama. Por lo tanto, discernir entre yin y yang, alternando entre lo robusto y lo flexible, uno obtiene las 6 líneas que forman un hexagrama, que forman un capítulo. Entonces, si nosotros lo vemos desde la perspectiva del I Ching, el I Ching en realidad es la ley universal, es la ley del universo, porque gobierna todo el universo en el que nosotros vivimos. Su contenido filosófico se revela lentamente a través de ¿qué? De muchos siglos de estudio y de análisis, ¿no? Y desde ahí nosotros tenemos que tomar como concepto el hecho que la cultura y la tradición china está imbuida dentro de la parte del I Ching, y la cuestión patriarcal viene también dentro de lo que está descrito en el I Ching. Entonces, no se debe dejar de lado para llegar a comprender algunas razones del por qué las mujeres en la antigüedad no tenían permitido, digamos, dedicarse a ciertos aspectos metafísicos, ¿no? Ahora, se suponía, dice, que es un punto filosófico que se desarrolló durante la época del primer emperador Fuxi, ¿no? Y que posteriormente fue construido por generaciones sucesivas de sabios, el tema del I Ching, ¿no? Muchos de estos sabios escribieron su opinión y comprensión de este Yi, de este cambio, ¿no? A medida que pasa el tiempo, aparecieron muchos clásicos diferentes relacionados con el tema, pero cada clásico toca un aspecto diferente del I Ching, que nos ayuda a comprender el significado del I Ching y, por supuesto, la ley universal. En la antigüedad se hacía así. En la actualidad, las cosas siguen cambiando. Y el pensamiento de la nueva era desafía muchos puntos filosóficos de lo que realmente se ha mantenido a lo largo de los siglos. Discutible y debatible el tema, ¿no? De las razones del porqué. Si nosotros nos sujetamos a la premisa básica del I Ching,
Es yin y yang. Hay un yin, hay un yang. Yin que representa la naturaleza flexible, la naturaleza suave, y se equipara a la mujer. Yang que representa lo robusto, lo agresivo, se equipara con el hombre. Entonces, basado en esto, nosotros podemos ver que el Chi Yang es el cielo y el Chi Yin es la tierra. Por lo tanto, el hombre y la mujer tienen tanto Chi Yin como Chi Yang. Entonces, nosotros debemos entender desde ahí, premisa básica del tema del cambio, el tema del I Ching. Yin, Yang. Yin, mujer. Yang, hombre. Entonces, desde esa perspectiva, ya tenemos un punto de vista del tema de la tradición y la cultura. ¿Basado en qué? Basado en todos los aspectos y el estudio del Chi, del cambio. ¿Ok? Ahora, en el tema del Chi también tenemos una esencia. La esencia del I Ching también es todo sobre el Chi. Y el Chi también tiene Chi Yin y también tiene Chi Yang. Porque todo está regido por el Chi. Entonces, como estamos discutiendo o tratando de entender por qué las mujeres en la antigüedad no podían acceder a este tipo de cosas, debemos concentrarnos en esto. En el Feng Shui, específicamente hablando, el Chi es el ingrediente principal. ¿Para qué? Para ser estudiado, ser analizado, ser modificado, ser manipulado. En la medicina haces lo mismo. El chi que está en el cuerpo de una persona tiene que ser analizado, tiene que ser estudiado, tiene que ser manipulado para restablecer el equilibrio. Pero para eso hay reglas, para eso hay principios a los que uno debe adherirse, para eso hay normas, ¿no? Dentro de lo que es la práctica del Feng Shui, se utiliza una herramienta para hacer cálculos. Cuando nosotros revisamos a nivel de una casa, revisamos el exterior, revisamos la distribución interna, revisamos la dirección, revisamos la orientación, revisamos los factores temporales. Y nos ayudamos de una herramienta que se conoce como Luopan. El Luopan es básicamente una herramienta que tiene una aguja magnética, tiene muchos anillos concéntricos que nos permiten determinar ciertos cálculos que hacemos nosotros, cálculos direccionales, cálculos temporales, ¿no? Y en función de eso nosotros llegamos a conclusiones. Cuando utilizamos la escuela de la forma, vamos a analizar todo en función de las colinas, montañas y ríos en relación al descanso de la casa y cómo esto se relaciona. Cuando nosotros vemos el tema de Pachai, vemos cómo la energía llega directamente desde el frente, va hacia la parte posterior, que tiene que ver con el fuwei de la casa, se reparte a las otras 7 direcciones y nosotros llegamos a una conclusión energética basada en la dirección de la casa. Luego, cuando nosotros queremos hacer análisis de Chuan Kun Pei Sin o estrella volantes, vamos a determinar la calidad de la energía que llega desde el frente, la calidad de la energía que viene de la parte trasera. El frente y el descanso se unen en el centro y desde el centro se reparten a las 8 direcciones. Entonces, cada una tiene una calidad determinada, pero ya sea en el nivel de la forma o de fórmula, ya sea en el tema del Ikigai o sea en el tema de estrellas volantes o tema de fórmula, utilizamos un Luopan. Este Luopan es lo que nosotros tenemos como una herramienta principal dentro de las consultas de Feng Shui y dentro del análisis. Entonces, el Luopan es muy importante para determinar la calidad del chi que viene de diferentes direcciones y cómo se mueve a través del tiempo. Entonces vemos orientación y distribución. Si conoces el Luopan moderno, sabrás que tiene un tablero que está hecho de madera de buena calidad, que es básicamente una cuestión cuadrada. Y la placa central está hecha de latón. Y la brújula tiene que ser de muy buena calidad y está en el centro. Por lo tanto, el tablero de Luopan está pintado de rojo en la parte superior y negro en la parte inferior, en la parte de abajo. Entonces, es simple. Todo esto se sujeta al principio del I Ching otra vez. El cielo es Yang, la tierra es Yin. La parte superior del Luopan es de color rojo porque representa el cielo, Yang. Y la parte inferior del Luopan, que está pintada de negro, es inferior, tierra, Yin. Entonces, rojo arriba, negro abajo. Cielo arriba, tierra abajo. Yang arriba, Yin abajo. Tenemos otra vez el tema del Yin y el Yang involucrado aquí. La placa de latón es redonda y el tablero de madera es cuadrado. Otra vez tenemos cielo y tierra. Cielo es redondo, la tierra es cuadrada. Tengo cielo, tengo tierra. Tengo Yang, tengo Yin. Entonces, a partir de esto, se puede ver que hay una regla definitiva que gobierna todo lo que es la metafísica china y todo lo que es la construcción del Luopan y posteriormente el uso del Luopan y las aplicaciones que nosotros podamos tener en la metafísica china. Tienen que seguir ciertos principios. En la medicina debe seguir también los mismos principios. Hay muchas valoraciones, Yin y Yang.
se tiene que respetar. Tiene que haber una forma de respetar todos estos principios. Y es lo que se ha venido haciendo a lo largo de cientos de años. Respetar los principios y respetar el principio de las leyes que gobiernan el universo, y esas mismas leyes gobiernan la naturaleza. ¿Okay? Entonces, en la práctica tradicional de la metafísica china, en la práctica tradicional del Feng Shui, el Lopan debe ser también consagrado a través de un ritual antes de usarlo. Y también existen unas oraciones que uno utiliza al momento de abrir el Lopan. El Lopan debe ser abierto de una manera y luego de usarlo debe ser cerrado de otra manera. Y hay ciertas palabras, escritos o rezos, si ustedes quieren, que se usan al momento de utilizarlo, ¿no? Y esa consagración básicamente tiene una naturaleza taoísta. Desde ahí vemos. Entonces, aquí viene la pregunta obligada. ¿Existe una correlación entre el taoísmo y una conexión del taoísmo con el Feng Shui? Sí, sí existe una correlación. Pero es solamente una correlación. ¿Por qué? Porque el Feng Shui no se originó necesariamente del taoísmo. El Feng Shui se originó del I Ching. Y el I Ching, su premisa básica es yin y yang, ¿no? Y luego de eso, como el Feng Shui se origina del I Ching, y de la posterior necesidad que las personas vivan con la naturaleza de una manera cómoda. Por lo tanto, ¿hay una correlación entre el Feng Shui y el taoísmo? Sí, pero eso no quiere decir que el Feng Shui se haya originado del taoísmo. Simplemente hay una manera en que el Feng Shui se origina a través del I Ching y de todas sus prácticas que tiene, ¿no? Cuando hablamos de Feng Shui, te estamos hablando que tienes que comprender qué es el chi, la naturaleza del chi, los diferentes aspectos del chi. ¿Por qué? Porque es un fenómeno tan amplio que tienes que conocer un gran conocimiento, tienes que tener una gran claridad respecto a lo que estás haciendo. Vas a manipular el chi. Vas a manipular el chi en una casa, como también vas a manipular el chi en una persona para restablecerle su salud. Entonces tienes que tener un gran conocimiento de qué es el chi, qué lo afecta, que lo afecta de manera favorable, que lo afecta de manera desfavorable, cómo incrementar esos aspectos favorables y cómo disminuir esos aspectos desfavorables. Eso involucra conocer el chi, sus aspectos yin y yang, ver cómo se mueve. Entonces, cuando haces Feng Shui, ¿no? O cuando haces medicina, específicamente hablando del Feng Shui, te estás entrometiendo con el chi, estás manipulando el chi. Entonces, y cuando manipulas el chi, estás manipulando un tipo de chi de la naturaleza y el tipo de chi espiritual. Cuando haces el tipo de chi espiritual, estás hablando del manejo del tema del yin chi. Y cuando estamos hablando de deidad, estamos hablando del yang chi, ya celestial, chi terrenal. Ahora, si comentamos algo cerca del taoísmo, es una forma de vida que tiene muchísimos aspectos. Un aspecto religioso, un aspecto filosófico, un aspecto lógico, un aspecto metafísico. Es muy amplio el tema. La parte de la metafísica tiene el chi espiritual superpuesto en áreas que invaden al chi de la naturaleza. Por eso es que a veces cuando llegas a una casa y te vas a encontrar con el tema, sientes a veces presencias extrañas en la casa. Y no es porque necesariamente seas un medium, es porque la casa está infectada de ciertas situaciones de naturaleza yin, que es muy obvio lo que ocurre allí, como básicamente cuando tienes una casa que tiene un frente noreste-suroeste y tiene un espejo en esa misma línea, estamos viendo que el noreste y el suroeste es una línea que separa la parte yang de la parte yin. Si tienes una casa con un noreste y suroeste, ya sea el frente o el descanso, y tienes un espejo en esa orientación, lo más probable es que la casa sufra de interferencias o presencias yin, de naturaleza yin. ¿Cómo lo soluciono? Quitando el espejo, porque el espejo es como que abriría el portal de allí para que las presencias yin ingresaran. Entonces, estamos hablando de dos aspectos que debes conocer, la parte del chi y la parte del yin y el yang, que es algo que debes mantener siempre presente. Entonces, como nosotros vemos, la naturaleza metafísica, ¿no? Tiene el espíritu o tiene el chi espiritual que se superpone o invade al chi de la naturaleza. No están separados, están superpuestos. Por eso es que muchas veces pueden ocurrir cierto tipo de fenómenos en un lugar. Ahora, también una persona también puede ser, digamos, enfermada, puede enfermar por cierto tipo de situaciones de naturaleza yin. Y desde ahí nosotros debemos entender que su restablecimiento de salud tiene que pasar por otros factores. Entonces, cuando hablamos de Feng Shui, estamos hablando del chi de la naturaleza, no necesariamente del chi espiritual, pero hemos visto que los chi se superponen unos a otros.
Aclarado toda esta parte, nosotros debemos entender que el chi espiritual es un chi del espíritu y de las deidades, que se superponen al chi de la naturaleza, que es lo que nosotros utilizamos cuando hablamos del feng shui. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es muy sutil la diferencia. Es muy sutil, que no es tan fácil de ver la línea que separa una de la otra, ni tampoco describirlo a grandes rasgos. ¿Por qué se aclara todo esto? ¿Por qué? Porque cuando regresamos al tema del feng shui, de las mujeres en el feng shui, o sea, del por qué no la podían hacer, y mucha gente dice, entonces los antiguos discriminaban a las mujeres y no les permitían aprender feng shui. Pues la verdad sí, había una especie de discriminación. Ahora, ¿eso era bueno? Pues no, no era bueno. Ahora, alguna gente ni siquiera les permitía tocar las herramientas de feng shui como el luopan. ¿Por qué? Porque aquí hay que entrar ya al cuarto punto, que es el aspecto físico de la mujer. Y esto nos va a ayudar a determinar las razones del por qué había ciertas prohibiciones para las mujeres. Todos sabemos, y lo que hemos llegado como conclusión hasta ahorita, es que el hombre es yang y la mujer es yin. Por eso fue el tema previo. Segundo, todos sabemos que también que las mujeres tienen un ciclo menstrual, todos los meses, hasta determinada edad que tienen. Esta parte de la naturaleza para ellos, para las mujeres, es reciclar lo bueno y expulsar el líquido malo de su cuerpo. De ahí partimos. Entonces, como tenemos esto, vemos que este tema está muy marcado en el tema de la mujer. Hay una transformación, ¿no?, de su cuerpo todos los meses. La mujer regla todos los meses, de ahí partimos. Esa transformación en el cuerpo de la mujer durante la menstruación nos habla de una reducción del chi yang en su cuerpo. Al haber una reducción del chi yang en su cuerpo, hay un incremento del chi yin en el mismo. Entonces, todos los seres humanos tenemos yin y tenemos yang. Las mujeres tienen yin en su cuerpo, los hombres también. Cuando una mujer tiene su ciclo menstrual y elimina la parte de la sangre a través del ciclo menstrual, hay una reducción del chi yang en su cuerpo y hay un incremento del chi yin en su cuerpo. Entonces, los hombres tienen un mayor grado de chi yang en el cuerpo. Las mujeres tienen un mayor grado de chi yin en el cuerpo. Y ese chi yin se incrementa más en sus periodos de menstruación. Cuando una mujer pasa por la menstruación, su cuerpo se vuelve extremadamente yin. Y esto complica para ciertas prácticas metafísicas relacionadas con el feng shui, y más aún si es que va a tocar ciertas herramientas como el luopan. Entonces, cuando una persona va a sostener el luopan, generalmente coge el luopan y lo obtiene aquí, a la parte del ombligo, un poco más abajo, que es el dantian medio. Normalmente se debe sostener casi 2-3 dedos por debajo del nivel del ombligo. Es donde tenemos el dantian medio. El dantian es donde vamos a tener, en la parte del dantian medio, donde va a estar el chi de la persona. Para los hombres tendría más chi yang que chi yin. Para las mujeres tendría más chi yin que chi yang. Cuando una mujer o una persona está auditando y mantiene el luopan en el nivel del dantian, está conectando el flujo del chi entre él, el luopan, y posteriormente hay una interacción. Ahora, si una mujer tiene un luopan en el nivel del dantian, es posible que no tenga tanta energía yang en ese momento para lograr esa interacción. Y es ahí donde viene uno de los problemas principales. Ahora, ¿existen mujeres que hacen Qigong? Cierto. ¿Todas hacen Qigong? No. ¿Todas tienen un buen nivel de Qigong? No. Pero sí hay, sí. Y las mujeres que hacen ese tipo de nivel de Qigong y han conseguido tener un buen nivel de Qi, pueden mejorar esa interacción. Y muchas veces, mejor que muchos hombres. Pero para eso necesita practicar y protegerse. Ahora, si una mujer pasa por la menstruación, su chi corporal se vuelve un poco yin, hasta casi llegar a un extremo de chi yin. Y aunque podría haber sido entrenada en Qigong, aún así todavía existe el temor que su chi yin sea demasiado grande y no ayude a tener esa buena conexión e interacción al momento de colocar el luopan para tomar una lectura. Entonces, y aquí viene otro tema muy importante, que es básicamente un tema de protección a la propia mujer más que necesariamente machismo. Y una de las razones del por qué muchas veces no se transmitía el conocimiento a las mujeres y se transmitía solamente el conocimiento
a los hombres desde el punto de vista del linaje. Maestro, discípulo, hombre, 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 hombre. Y no involucraban a las mujeres. ¿Era por qué? Porque la mujer tiene un exceso de energía yin y más aún cuando tiene su ciclo de menstruación. Cuando una mujer pasa por la menstruación y su cuerpo se vuelve extremadamente yin, se teme que está casi en la misma frecuencia que cierto tipo de fantasmas o entes o espíritus que pueden invadir su cuerpo. Si esto es así, entonces va a haber un problema o va a haber un inconveniente. Ahora, ¿hay mujeres que pueden resistir esto? Sí, pero habría que analizar su mapa de 4 pilares o su mapa de Patsy para ver si son susceptibles o no de sufrir este tipo de interferencia. Entonces, las mujeres con fuertes estructuras de 4 pilares probablemente no tengan este tipo de problemas. ¿Existen mujeres así? Sí. ¿Todas tienen eso? No. Entonces, si una mujer está en la menstruación, es un tabú para ellas tocar el opán. No se aconseja tocar el opán cuando una mujer está en una menstruación. Oye, yo voy a hacer una consulta de feng shui. Agarra el opán para tomar una lectura. El opán lo va a poner aquí en el dantian medio. Tiene su ciclo menstrual. Puede tener un problema. ¿Por qué? Porque la creencia es que el chi espiritual yang, que está consagrado también en el opán, no puede tener esa conexión con la persona en el momento de hacer la lectura. Y eso puede resultar en lecturas ineficaces al momento de tomar la lectura. En la actualidad, puedes obviar esa parte porque puedes ir a Google Earth y tomar la lectura de los frentes de una casa sin mayor problema de preocuparte por tu salud. Pero en la antigüedad no se tenían esas herramientas. Ahora, si una mujer está en un periodo bajo de energía por 4 pilares y encima tiene un periodo menstrual y en ese momento quiere agarrar un luopan para tomar una lectura, puede tener un problema. Porque el chi yang que está ahí, que está consagrado en el luopan, puede no funcionar en lo absoluto. Y aquí también viene otra parte. ¿Eso solamente se aplica para las mujeres? No, porque existen unos días a lo largo del año que deben ser calculados donde se desaconseja que hombres dedicados a la metafísica china y al feng shui agarren un luopan para tomar también una lectura del luopan. Así que esto tiene que ver también con los hombres, no necesariamente con las mujeres. Es un tema de tener cuidado, porque tienes una aguja magnética en el luopan. Vas a colocar el luopan a la altura del dantian medio. Y todo lo que salte a esa aguja magnética, te la vas a meter al cuerpo, por dantian medio, a la altura del ombligo. Entonces, hay ciertos días que se calculan, que se conocen como los días raju, donde se desaconseja a un hombre tomar unas lecturas de feng shui o una lectura con el luopan. Puedes tomar tu lectura de luopan para hacer una auditoría en otro momento, pero no se aconseja que se haga ese día. Y menos tomando el luopan y colocándolo a la altura del ombligo. Así que estas recomendaciones y sugerencias tienen que ver con un tema de machismo. No, los hombres también están prohibidos de hacer cierto tipo de lectura en determinados momentos. No todo el mundo puede hacerlo en todos los momentos. Hay personas que dicen, a mí eso no me va a afectar. Bueno, sí, tienes razón. Si tú crees que no te va a afectar, está perfecto. Pero hay muchas tradiciones que seguimos y una de ellas es no hacer lecturas con el luopan en determinados días, por un tema de protección, porque seguimos el principio que prevenir es mejor que curar. Prevenir es mejor que curar. Desde ahí partimos. Entonces, si hay mucha gente que pregunta y dice, pero si la consagración del luopan fue hecho por un monje y todo lo demás, que tiene un nivel espiritual muy fuerte, ¿eso anularía cualquier problema que pueda tener una persona al momento de una lectura? No, porque al final de cuentas nunca vas a estar seguro al 100%, así que es mejor prevenir que curar, es mucho mejor siempre eso. Ahora, resultados negativos. Bueno, los antiguos decían que cuando hablamos de feng shui estamos filtrando los secretos del cielo, desde ahí partimos. Entonces, si esto es así, uno como consultor de feng shui debe entender que hay ciertas causas y efectos que pueden pasarte. Y uno tiene que tener cuidado al momento de saber qué causas y efectos te pueden pasar cuando haces una consulta. Porque vas a estar involucrado con personas que tienen sufrimiento, gente que tiene un problema de salud, un problema de dinero, problemas en el trabajo, problemas con la pareja, problemas con los hijos, el negocio no da dinero.
Y las personas que te buscan es gente que sufre. Es gente que la sacaron del trabajo, es gente que el negocio no rinde, el dinero no les alcanza. Necesitan que los chicos terminen de estudiar en la universidad, que tengan mejores calificaciones, necesitas llevarte bien con la pareja, necesitas tener una más armonía familiar. Así que toda la gente que te va a venir a buscar es gente que tiene un sufrimiento. Al nivel de salud, es gente que viene también con sufrimiento. Tiene problemas de salud en el hígado, en la vesícula, tiene problemas emocionales, tiene problemas de salud. Vas a tratar a gente que tiene sufrimiento. Así que tienes que tener cuidado y tienes que protegerte. De ahí partimos. Entonces, los antiguos siempre han dicho, ¿no? Que cuando hacemos feng shui, o también cuando se hace medicina, estamos filtrando los secretos del cielo. Dijeron que habrá efectos secundarios como resultado de este trabajo, porque están filtrando los secretos del cielo y están manipulando el chi para alterar la vida que una persona tiene o que debería tener. Estás alterando los efectos y las causas que originaron esos efectos. Pero aquí viene el tema. Si el trabajo se realiza de manera veraz, de manera honesta, para beneficiar a los que sufren, entonces se acumula mérito. Pero tienes que ser veraz, tienes que ser honesto. Si el trabajo se realiza de manera deshonesta, entonces no hay retribución, no hay protección y te van a aparecer problemas. Entonces, uno tiene que tener corazón limpio, tiene que tener corazón puro, tiene que tener intención de ayudar, tiene que ser honesto con lo que hace y honesto con las personas. Porque uno tiene que ser consciente que va a alterar la vida de una persona, ya sea a nivel de salud, ya sea a nivel de sufrimiento. Sufrimiento porque tiene un problema de salud, sufrimiento porque tiene un problema de dinero, sufrimiento porque no se lleva bien con la pareja, sufrimiento porque el negocio no le rinde, sufrimiento porque los hijos no tienen buenas calificaciones en la escuela, sufrimiento porque todas esas preocupaciones hicieron que tuviera un problema en el corazón, un problema en el sistema digestivo y otro tipo de problemas que ya tienen una manifestación física. Entonces nosotros vamos a ayudar a esas personas. Si se hace esa ayuda desde el punto de vista veraz y honesto, deberíamos obtener méritos. Méritos por haber ayudado a alguien a superar un problema, a superar un sufrimiento. Pero si te aprovechas de una persona que sufre y eres deshonesto, no vas a obtener esa retribución. Vas a obtener consecuencias. Entonces, cuando nosotros hacemos una auditoría, cuando nosotros hacemos una consulta a una persona que sufre, estamos justamente haciendo eso, estamos activando el chi de la montaña, estamos activando el chi que rige todos los aspectos humanos, estamos activando el chi del tema del meridiano, estamos activando el chi que puede hacer que una persona tenga menos preocupaciones mundanas y tenga más tiempo libre, y ese tiempo libre para dedicarlo y estar con su familia. Entonces, una de las principales características importantes que una persona debe tener cuando realiza una auditoría de feng shui o de medicina es que primero debe estar físicamente sano, tener un chi yang fuerte, estar espiritualmente limpio y tener un buen corazón. Porque vas a ayudar a otra persona. Y para ayudarla necesitas estar bien. Y necesitas ser honesto. Entonces, las retribuciones nunca va para gente deshonesta. Es por eso que cuando se enseña metafísica china o medicina china desde el punto de vista clásico, se hace una selección de los alumnos. Porque no estás vendiendo cursos, estás dando formación, estás transmitiendo información, transmites conocimiento, no vendes cursos. Existe mucha gente que vende cursos de medicina, existe mucha gente que vende cursos de metafísica. Pueden ir con ellos. Quien desee formarse dentro de la tradición y dentro de la parte clásica, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y eso no tiene nada que ver con entrar en una secta. Eso tiene que ver con las cuestiones propias de la naturaleza y de las leyes propias del universo. Vas a develar los secretos del cielo, vas a develar los secretos que rigen las leyes del universo. Y a través de esas leyes y principios vas a ayudar a una persona que tiene un problema de salud. Vas a ayudar a una persona que tiene un problema de dinero, problema de familia, problema de pareja, problema con los hijos. Y para eso la persona tiene que estar bien, bien emocionalmente, bien físicamente y bien espiritualmente y tener corazón limpio, sano y bueno. Desde ahí partimos todos nosotros. Uno tiene que ser espiritualmente limpio, tener buen corazón, tener un fuerte chi yang y no le puedes dar una transmisión de conocimientos a todo el mundo. Y mucho menos cuando su único mérito solamente es tener un poco de dinero.
Los requisitos no son esos. Por eso existen elección de alumnos para los cursos. No todo el mundo está capacitado para llevar un curso dentro de la formación clásica y dentro de la tradición. ¿Existen cursos que puedes comprar? Sí, hay muchos. ¿Existen cursos de formación a los que no puedes acceder? Sí. ¿A los que todo el mundo no podrá acceder? No. Pero es porque se tiene que seguir las propias leyes del universo y de la naturaleza. Ahora, una mujer tiene una mayor cantidad de grado de chillín y peor aún, podría tener un poco de invasión espiritual debido a esa naturaleza chillín, debido a la menstruación, desciende el chillán y en ese momento puede entrar en una frecuencia que quizás no es tan agradable. Eso lo pueden constatar ustedes. Hay mucha gente que se dedica a la acupuntura, gente que probablemente en sus periodos menstruales pueden empezar a dar consultas de acupuntura y pueden quizás no sentirse tan bien luego de haber hecho esas sesiones. Y son momentos para protegerse, son momentos para cuidarse porque tienes un chi yin muy elevado y fuerte en ese momento y tú no sabes cómo tu paciente llegó a tu consulta, ni qué es lo que trajo. Así que eso requiere un poco de protección propiamente hablando. Y por lo tanto, cuando una mujer tiene su chi yin muy fuerte y hace feng shui o hace ese tipo de consultas, podría tener problemas y consecuencias. Y más aún, si agarra un Lopan para tomar una lectura, puede tener consecuencias que pueden ser no tan agradables. ¿Se puede tratar y se puede curar? Sí. Pero volvemos a la regla simple. Es mejor prevenir que curar. Si puedes prevenirlo, es mejor. Si puedes curarlo, es porque no queda más remedio que intentar buscar una cura al problema que tienes. Pero si puedes prevenirlo, mejor. Es como que si puedes prevenir y evitar despilfarrar tu dinero, siempre es mejor que solicitar una consulta para ver cómo hacemos para que ganes más dinero y recuperes lo que has despilfarrado. O sea, siempre es mejor prevenir que curar. Entonces, cuando una mujer está con esos problemas, y no solamente una mujer, un hombre también puede estar en un ciclo de suerte muy bajo de energía, por lo tanto el hombre no puede ir tampoco a la montaña, no debería ir al mar, no debería acercarse a los ríos, porque su energía puede verse infectada, puede verse alterada, y eso puede dañar su parte espiritual, su parte de salud, y por lo tanto ya no estaría fuerte como para ayudar a otra gente. Y hay que ver la manera de recuperarlo, de curarlo. Entonces, no solamente es un tema necesariamente de una mujer, también le pasa a los hombres. Ahora, existen algunos dichos antiguos en la parte antigua, donde decían que las mujeres que hacen feng shui, por tener un exceso de energía yin en el cuerpo y hacer lecturas de con Lopan cuando tienen su periodo de menstruación, podrían tener una infestación y eso de ahí puede causarle muchos problemas y como consecuencia de esos problemas, llevar esos problemas a casa y como vive con un esposo y con hijos, los hijos podrían verse involucrados en ese tipo de problemas debido a que la mujer los llevó para la casa. Esto significaría que una mujer podría traer problemas a la casa, sí. Y no solamente una mujer, puede pasar con el hombre también puede llegar a una casa a hacer una consulta, puede simplemente ver mucho tipo de situaciones de casas a hacer consultas, se infectó, no se limpió, llega a casa y termina perjudicando a su familia. Entonces, el tema de cuidarse no necesariamente es un aspecto solamente de mujer. En la antigüedad se creía fuertemente que solamente las mujeres deberían evitar hacer este tipo de cosas porque tienen más energía yin que energía yang en el cuerpo. Entonces, ¿hay mujeres que pueden tolerar esto? Sí, pero no son todas. ¿Por qué? Porque necesita tener una estructura de 4 pilares muy fuerte. Muy fuerte. Ahora, cuando una mujer tiene una estructura muy fuerte, tiene mucho más chi-yang que chi-yin. Pero regresamos al principio básico de la naturaleza, el chi. Chi-yang, chi-yin. Chi-yang, hombre, chi-yin, mujer. Si por naturaleza el chi de la mujer es más yin, más calmado, más tranquilo, pero tiene un exceso de energía yang en ella, como que rompe la armonía, porque el chi yin en ella debería estar estable. Al tener un chi más fuerte, ese chi yang en exceso rompe la armonía y es lo que puede traer un inconveniente. Aunque si bien es cierto, ese chi yang le podría permitir o le permitiría hacer trabajo de feng shui, pero al mismo tiempo estaría yendo en contra de la propia naturaleza en sí. Eso se conoce como que el cielo y la tierra al revés, porque el cielo debe ser fuerte, yang, la tierra debe ser recepción, yin. Entonces, si la tierra que debe ser yin se pone yang,
y el cielo, que debe ser yang, se pone yin, entonces tenemos el cielo y la tierra al revés. Y esto es lo que puede traer un problema. Es como cuando haces una auditoría de Feng Shui, te vas dando cuenta que la casa que debería ser yang y yin, ya hay un tema que rompe la armonía. En la parte de una persona enferma también. Una persona que debería ser más vigorosa, más fuerte, de tener más yang, está con mucha parte yin, rompe su parte de su estructura natural, cae en enfermedad como consecuencia de haber roto la naturaleza propia, la parte yang y la parte yin. Entonces, muchas de estas son las razones del por qué en la antigüedad los maestros de metafísica nunca transmitían estas enseñanzas a las mujeres. ¿Puede ser machismo? Sí. ¿Puede ser un tema de cuidado? También. Porque la mujer, al tener un exceso de energía yin, podría verse involucrada en ciertos aspectos que quizás no sean favorables. Entonces, conozco mucha gente que decían, mi padre conocía de esto, pero mi padre nunca me lo transmitió por ser mujer. Sí, por ser mujer. Dentro de todo eso, yo logro entender que ese padre no se lo transmitió a su hija mujer, tratando de protegerla y tratando que el ciclo y el desbalance no se instaure en ella, ¿no? No se instaure en ella. Entonces, ahora, mucha gente puede decir, pero en la actualidad las mujeres sobresalen en muchos campos, sí, y está perfecto, está perfecto. Las mujeres pueden ser muy buenas en muchas profesiones, contabilidad, finanzas y todo lo demás. Una mujer no se podría dedicar a la metafísica, no, sí se podría dedicar a la metafísica, pero obviamente hay ciertas habilidades que se les debería dar mejor a ella, como por ejemplo, 4 pilares, sistemas de I Ching, selección de fechas, y una que otra mujer podría resistir ciertas condiciones de aplicar Feng Shui, y ya está. En la actualidad vemos muchas mujeres dedicadas al aspecto, a la parte de Feng Shui, y eso está bien, está bien. Teniendo cierto tipo de cuidado y cierto tipo de protección, minimizarían mucho los impactos negativos que puedan tener. Por eso, cuando una mujer va a estudiar metafísica, una de las primeras cosas que se le debe enseñar a una mujer es limpiarse, protegerse, limpiar su casa, proteger su casa, limpiar a los suyos, proteger a los suyos. Son una de las premisas básicas que una persona debe enseñar a sus alumnos, sobre todo si son mujeres. Debe enseñar a limpiarse y a protegerse. Limpiar su casa, proteger su casa, limpiar sus hijos, su familia, proteger su familia. Porque esa parte es muy importante. Muy, 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 muy importante. Y esas básicamente son grandes razones del por qué en la antigüedad no se le transmitía ciertos conocimientos a las mujeres.